Bienvenidos a una nueva entrega de su podcast Prevención 360, el espacio donde hablamos de seguridad y de salud en el trabajo. Soy Paulina Lozano y hoy tenemos un episodio que toca la fibra más sensible de las organizaciones, la frontera entre el bienestar y la intromisión. A menudo las empresas nos dicen, nos preocupamos por ti, pero ¿cómo percibe esto el trabajador? ¿Siente que es un apoyo o siente que está siendo vigilado? Para hablar de esto, esta vez nos acompaña la doctora Gabriela Medina. Ella es médico ocupacional. Bienvenida, estimada Gabriela. Qué gusto este espacio que me han brindado, mi querida Paulina. Un saludo muy especial para todos quienes nos están siguiendo y escuchando a través de los diferentes medios. Agradecerle pues a todo el equipo por brindarme estos momentos en los cuales podemos compartir temas muy importantes, influyentes y, cómo no, ya lo me ha mencionado, que tocan fibras muy delicadas y pues que ahí está cómo nos debemos involucrar en la calidad de vida y en el desempeño del trabajador. Así es. Estimada Gabriela, empecemos entonces un ratito por lo teórico. Y es que hoy en día el bienestar psicológico se intenta cuantificar y se vuelve un KPI más en la hoja de resultados. ¿Esto es positivo o con esto tal vez estamos deshumanizando el concepto de salud mental al convertirlo en un número? Valiosísima su pregunta. Realmente, cuando hablamos nosotros sobre los KPI, es importante señalar que son indicadores que permiten establecer o poder medir los objetivos, saber si estoy logrando las metas que me había propuesto en la organización. Y valga aclarar que estos KPI muchas veces están enfocados en la productividad, de pronto en la calidad del servicio, en alianzas estratégicas. Entonces, imagínense el hecho de que una empresa le coloque en la jerarquía y le dé la prioridad que le da a todos estos productos el bienestar y el cuidado de la salud mental de un trabajador. Entonces, podríamos considerar que es un aspecto positivo, viéndolo hasta allí. Ahora, es verdad que hay que tener mucho cuidado en deshumanizar la experiencia o más bien nosotros no podemos dejarlo en una métrica todo lo que un trabajador quiere expresarlo. Es complejo incluso mencionar de que el trabajador no es solamente una entrevista, no se puede medirlo a través de una encuesta, porque estos datos nos dan valores. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos valores pueden incluso ser no tan favorables, podrían ser quizá darnos un tinte negativo, pero son números. ¿Podría yo tal vez modificarlos y alterar ciertos productos para que sean favorables? Que puede pasar cuando yo los vuelvo en una cifra o en una métrica. También es importante señalar que al volverlos igual un dato frío, tal vez yo pierdo el hecho de que estoy frente a una persona, sí, a un ser humano, y no solamente en una cifra estadística. Entonces aquí es valioso entender que vamos más allá de que si es positivo o negativo, sino más bien entender que voy a hacer una medición con un propósito diferente, que no solamente estoy abordando una estadística, una cifra, sino entender que establecer un KPI me permite tener una cifra, pero no una verdad absoluta. ¿Sí? Y pues entender que lo que estoy escuchando tiene que tener un espacio para que luego siga un proceso y no solamente se quede en una medición. Además, entender que los resultados que obtengo en estas medidas, luego tengo que transformarlos en algún producto, ¿sí? Que pueda yo establecer de manera objetiva y también hasta inteligente, se podría decir, para que sea en función del bienestar, que es inicialmente lo que estoy buscando en este tipo de mediciones objetivas, porque un KPI realmente es una medición objetiva, algo positivo, tomando en consideración todos los aspectos que le manifiesto. El bienestar emocional no debe convertirse en una cifra, sino más bien en una realidad que debemos cuidar. Por eso, el medir es apenas el primer paso, pero no puede considerarse el objetivo final. Hola, hola.
Ya, Estimada Gaby, perfecto, ahí sí lo escucho. Me estaba entramos haciendo en un señas. terreno pantanoso realmente. Nosotros queremos medir el riesgo psicosocial, pero no nos ponemos a pensar o de pronto no tenemos el suficiente tiempo para hacerlo en pensar hasta dónde podemos preguntar sin faltar el respeto, para saber cuáles son los límites claros en la entrega de información. De pronto, como llevamos una vida súper agitada, cumplimos procedimientos, entregamos datos, no nos detenemos en esta parte súper importante en la que nosotros también debemos considerar cómo se sienten los trabajadores que están siendo parte de estos estudios y estas mediciones. Entonces, cuénteme, estimada Gabriela, ¿cuál cree que son los límites claros para la entrega de la información para realizar nuestro trabajo sin faltar el respeto al trabajador? Perfecto. Para poder abordar sobre límites, y ojo que esta palabrita está siendo tendencia actualmente, sí, establece tus límites, conoce tus límites, en fin, es valioso tener en consideración que podríamos llamar límites, por así decirlo, tres pilares importantes que un médico, no solo el médico, sino la unidad de seguridad y salud, tiene que tener en cuenta cuando va a este territorio tan delicado como es abordar la salud emocional o de pronto temas sensibles para el trabajador. Entonces, aquí tenemos que abordar desde el aspecto del respeto, la pertinencia y la confidencialidad. Siempre estas tres aristas o pilares, por así mencionarlo, nos dan la guía, nos dicen hasta dónde, porque el hecho de que yo fundamente el respeto en un diálogo es desde el aspecto mismo de cómo establezco la pregunta. Empezando de que yo debería cuestionar si la entrevista que voy a hacer realmente tiene el objetivo de cambiar el entorno laboral o yo veo que este análisis o esta entrevista que por ahí está validada no tiene de pronto el objetivo de hacer un cambio, de permitir un cambio en el entorno laboral como tal. Manejando también la sensibilidad previa antes de aplicar una encuesta, mencionándole que el trabajador está en la libertad absoluta de indicar cuál es el límite en el cual de pronto podríamos abordar o temas que no se siente seguro de conversarlos. Entonces, el respeto empieza desde cómo yo sensibilizo, qué términos utilizo, el propósito, comunicar el propósito real que tiene la aplicación de esta entrevista sin causar ningún tipo de amedrentamiento. La segunda, como habíamos indicado, la pertinencia. Sí, este es un filtro muy delicadito en el cual eh, uno debe centrarse en que debe ser pertinente a lo laboral, porque estamos hablando del entorno laboral. Entonces, en este ámbito, la persona que vaya a hacer estas entrevistas tiene que centrarse en la pertinencia de lo laboral. Por ahí tenemos que entender que una mera entrevista parte del hecho de hacer las fichas ocupacionales, sean iniciales, periódicas, en las cuales ya da un tinte de análisis de riesgo psicosocial cuando hacemos las preguntas sobre si siente o percibe sobrecarga laboral, sobre la claridad en las funciones. Son preguntas bastante superficiales, por así mencionarlo, y que de pronto no estamos topando fibras más sensibles. Ahora, cuando notamos detalles que nos dan ciertas alertas y necesito ya abordar un poquito más fino el aspecto emocional, ojo, el aspecto emocional, no la parte familiar o social. Aquí ya nosotros tenemos que tener en cuenta el tercer aspecto que es el análisis o la confiabilidad absoluta. Y yo en este aspecto yo no puedo garantizarle verbalmente y decirle a mi trabajador tranquilo que de aquí no sale nada, sino más bien expresarle con un documento que es el consentimiento informado y además a manera de cláusula o garantía el hecho de que señale que la información va a ser manejada con extrema confidencialidad y absoluta discreción. Entonces el trabajador se siente seguro de qué es lo que va a conversar, hasta qué punto podríamos abordar y nuevamente recordando los dos pilares anteriores. Ahí pues como podríamos abordarlo sin cruzar esas finas líneas.
Claro que sí, y es que es importantísimo el recordar este tipo de límites que existen, ¿no? Hablábamos y es digno de recalcar el hecho de que muchas veces tenemos tantas actividades encima, tenemos tiempos cortos por cumplir, que se nos puede estar olvidando, podemos estar omitiendo algo tan importante como todo lo que acaba de explicar, estimada Gabriel. De la misma forma, enfoquemos ya lo que tiene que ver con salud mental integral, ¿no? Que por cierto, es el enfoque de la OIT de este año para la celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es así que a veces las empresas quieren saber sobre la vida personal, social y hasta familiar de los trabajadores. Esto con el objetivo de, entre comillas, ayudar a mejorar de pronto algún aspecto en específico. Pero en todo esto hay un lado incómodo y es que ¿qué pasa cuando estos conflictos familiares empiezan a permear, empiezan a afectar la parte laboral, estimada Gaby? La pregunta o la mención es muy valiosa porque uno menciona, y hace unos minutitos lo dije, ¿no? Uno tiene que tener sentido de pertinencia cuando hace una entrevista, una encuesta, porque tengo que centrarme en lo laboral. Ahora, persiguiendo el objetivo que menciona, es interesante saber o abordar al trabajador porque finalmente es un ser humano íntegro y es muy favorable que lo hayan puesto como un objetivo estratégico porque es verdad. O sea, yo no puedo dividir a Gabriela por ejemplo, en tres elementos. Y Gabriela, uno, es la persona que realiza las tareas en el hogar, que de pronto tiene una mente, un cerebro solamente dedicado a lo familiar y jamás en ese espacio se le cruza de pronto una idea laboral o algún pendiente del trabajo. Gabriela 2 es la persona que de la puerta cruza la puerta de la empresa y se le bloquea todo recuerdo, se le borra todo pensamiento familiar, todo conflicto, todo pendiente, se le borra por completo. Y en su mente, en su espacio, pues hay automáticamente solo las actividades laborales y no interfiere absolutamente nada. Y Gabriela 3 es una Gabriela en un espacio social que de pronto comparte con sus amistades y nunca habla de lo familiar, jamás habla de lo laboral. Esto no se puede, ¿sí? Esto es una situación que creo que muchas veces se percibe que quieren que sea así, pero no lo es. El ser humano es una unidad integral y como tal habrá factores que vayan a afectar una u otra área, porque no puedo separarlas. Entonces, aquí es interesante, vuelvo a indicar, tener los tres pilares, pero más de ello, ¿sí? Tener esa ética en que si es necesario y si yo veo sobre todo, qué es lo que voy a evidenciar aquí, si me está afectando un indicador y trabajar en esos indicadores, ¿a qué punto me voy? Es decir, si yo noto, percibo que hay aumento del ausentismo laboral, de pronto cambio en el rendimiento, era un muy buen trabajador, había un rendimiento óptimo, era proactivo, siempre de pronto colaborador y de pronto un tiempito acá le veo que hay alteraciones importantes, modificaciones en sus relaciones interpersonales, de pronto por ahí conflictos innecesarios, ya tengo evidencia que algo está pasando. Entonces, de pronto yo por ahí tengo que aprender a abordar de manera ética, ¿sí? Y entender que hay preguntas que sí pueden influir directamente, pero sobre todo, más allá de las preguntas, tengo que buscar espacios, que tengo que crear espacios para que el trabajador de pronto me acompañe en un proceso. Y ojo, que aquí es interesante entender algo. Es muy diferente aplicar un test que seguir un proceso. Porque la test se puede aplicar y yo tengo listo la evaluación de riesgo psicosocial. De pronto yo ya sé qué tipo de ambiente laboral tengo, si hay riesgo, cuál es el riesgo, listo. Pero eso no necesariamente va a influir en que mi trabajador vaya a tener alteraciones o vaya a tener mejoras en su productividad, en su rendimiento. Incluso aquí hay que tener mucho cuidado con las tareas de alto riesgo. Les voy a poner un caso específico. Em, y que no necesariamente yo tenía que haber abordado en una situación o en un tema a profundidad de cómo se siente.
yo estaba hace un tiempito a cargo de un grupo de personas y uno de ellos que tiene un muy alto rendimiento, un día se comunicó conmigo y me indicó que el papá estaba pasando por unos problemas de salud. Listo. Lastimosamente, días después falleció y cuando le acompañé en los momentos de velación, yo noté que había una afectación muy importante. Yo lo noté, ¿ya? Hubiera sido un poquito contraproducente, por mencionarlo así, llamarle y preguntarle, ¿cómo estás? No, te llamaba solo a saber cómo estás. Porque incluso a veces con este tipo de preguntas en momentos dolorosos o momentos de duelo, suelo crear como una especie de conflicto. Le digo cómo me siento y a lo mejor no lo toma bien. Le digo que estoy bien y me va a obligar a ir a trabajar. Entonces, aquí, cuando nosotros nos humanizamos y sabemos que puede haber alteraciones en varios índices por un aspecto emocional, ya es obvio, es evidente. Entonces, más bien la estrategia es actuar con un plan indirecto. Por ejemplo, ¿qué hice yo en este caso? ¿Y qué suelo hacer con los compañeros que están pasando por procesos o periodos de duelo, sobre todo? Dejarle un mensajito, no siempre abordarle directamente, dejarle un mensajito indicando que la situación, entiendo que la situación es difícil, y que he considerado darle un tiempo prudente, porque tampoco puedo decirle tómese su tiempo, no, darle un tiempo prudente para que pueda de pronto gestionar o manejar el proceso difícil que tiene. Hasta ello, yo voy a encargarme de sus tareas, o voy a asignar, vamos a dividirnos las tareas para que usted pueda tener este periodo en el cual se sienta acompañado de alguna forma por su equipo de trabajo. Listo, listo. O sea, yo no le pregunté, ¿y cómo era la relación con su papá? Ah, ¿y cómo se siente ahora? Ah, ¿y usted cree que en unos 3 días ya podrá venir a trabajar? Porque luego de ello, o sea, luego de este abordaje que yo pretendo hacer para saber cómo se siente mi trabajador, olvídense que luego venga con una actitud favorable o que de pronto tenga, sí sepa que está respaldado, acompañado. Muchas veces yo quiero saber liderazgo. Escúchenle cómo le acompaña en momentos difíciles a su trabajador y van a saber cómo estos líderes en realidad están formando su entorno. Entonces, ahí como una estrategia, por ejemplo, en la cual yo no invado espacio personal, yo no indago cómo se siente, cómo se llevaba, porque ¿y cómo estaba su papito? No necesariamente tengo que hacer estas preguntas para acompañarle indirectamente y causar de pronto alguna sensibilidad innecesaria. Así es, y es que hablar de esta parte de las relaciones interpersonales, de la salud mental, realmente es bastante delicado y hay que tomarlo con pinzas. Y en ese mismo aspecto, estimada Gabriela, ¿qué tal si cuando hacemos nuestros abordajes, nuestras encuestas, nuestros estudios que tienen que ver con esta parte psicosocial, qué pasa si el trabajador no quiere abrirse? ¿Es válido el silencio? ¿Cómo trabajamos algo así? Mi querida Pauli, el silencio no solo es válido, el silencio es un derecho, ¿sí? Porque, por así mencionarlo, yo tengo derecho a mi intimidad, a los derechos de pronto o al manejo de mi espacio personal y pues yo puedo abrirme o contestar hasta donde yo crea o considere que es seguro para mí. Las personas no necesariamente tienen que contarle su historia para sentirse escuchadas. De hecho, hay muchas personas o hay muchas personalidades, no serían personas, sino personalidades que escogen el silencio como una forma de comunicarse. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Porque se viene a la mente lo que menciona un autor que admiro bastante, que habla de los 5 lenguajes del amor, ¿sí? Si para una sensación o un sentimiento él menciona que hay 5 formas o hay 5 lenguajes, imagínense si yo lo transmito para otro tipo de sentimientos o sensaciones, como son de pronto el dolor, el agotamiento, eh, la sensación de injusticia, la inconformidad, el cansancio. ¿Cuántos lenguajes podríamos tener? Tantos como mi personalidad lo mencione. Entonces, es como otro ejemplo que podría ponerlo. Existe, me han referido de un extractor buenísimo, un extractor de jugos muy bueno, ¿ya?
Pero resulta que vienen las indicaciones, yo no sé cómo utilizarlo, hay dos piecitas que hay que todavía ensamblarlos y las instrucciones están en un idioma o están en un lenguaje que yo no conozco. Y todo el mundo habla de que el producto es buenísimo. Y por el hecho de que yo no entienda las instrucciones de este instrumento, no puedo catalogarlo como un instrumento no útil, no productivo, no me colabora. Así funciona también el ser humano. Si muchas veces los lenguajes que están determinados con códigos que nosotros podemos descifrarlo, ponerlo en un traductor, que es fácil, el ser humano tiene múltiples formas de comunicarse. Ahora, sí, este silencio viene acompañado de otros signos que podrían estar gritando o dándonos alertas, alarmas de que algo está pasando. Por ejemplo, en casos de, y bueno, en este tema es muy delicado, pero es necesario sacarlo a la luz. Si hay temas de violencia en casa o de pronto en otros sitios, la persona muchas veces se cierra por vergüenza, se cierra por miedo, se cierra por varios factores, pero si yo noto que este silencio ya me está representando un límite y aparte de que la persona está buscando dar alarmas, dar alertas, presenta o por ahí menciona ciertas frasecitas que podrían sugerirme que está pasando por una depresión grave o severa, porque ojo que también hay, y tenemos últimamente este boom de que la depresión no siempre llora. Sí, hay veces en las cuales la persona que está muy deprimida deja muchas veces de comunicar lo que siente o lo comunica de otras formas. Y si esta depresión es severa, tenemos que estar súper alertas, tenemos que prenderlos más allá de los cinco sentidos que tenemos porque nos está gritando de otra forma, nos está pidiendo ayuda, pero de otra forma. Y cuando estamos frente a aspectos en los cuales sabemos que puede correr la vida mi trabajador, ahí sí, si puedo abordarlo con un espacio, con las estrategias, manteniéndole en un proceso perfecto, pero si no, y si es necesario derivar a especialidad, o incluso buscar ayuda por otros medios, hay que hacerlo, siempre respetando los tres principios, manteniéndonos en el eje del respeto, ¿sí? De la confidencialidad, pese a que yo sé que está por ahí mencionando frases como ya no quiero ser una carga, o bueno, me toca estar aquí hasta que aguante un poco más, o frasecitas que de pronto por ahí alguien le menciona y le dice, está actuando raro, está aislándose, ¿sí? Y nos dice frases seguidas de que ya no quiere más nada, ha perdido el interés social o de pronto comparte, pero se vuelve luego ausente. Entonces, por ahí nosotros tenemos que prender nuestras alertas y buscar la ayuda para encaminarle de la mejor forma a este trabajador. Nuevamente, el silencio también comunica. No te dice no quiero colaborar, no te dice no quiero participar en este proceso. A lo mejor te está diciendo no me siento seguro. A lo mejor solo está diciendo tengo miedo de hablar, no sé cómo empezar. Y ahí sí a nosotros nos toca buscar ese traductor para ese tipo de lenguaje, que puede ser algún otro espacio, puede ser algún otro proceso o necesariamente la derivación a algún profesional en el campo. Perfecto. Entendiendo un poquito más cómo traducir esos silencios. Ahora, estimada Gabriela, yo quiero romper un poquito el protocolo, si se puede llamar así, con el hecho de conocer su trayectoria amplia en investigación. Pasó esta semana algo que llamó extremadamente mi atención y sin salirnos de la parte de salud mental, sí me gustaría compartirle. Y resulta que, bueno, a veces el estrés me provoca dolor de cuello y yo decía, ¿qué está sucediendo? No, busqué ayuda, encontré un lugar donde hacen rehabilitación física y me ayuda bastantísimo los masajes que ellos aplican. En una conversación con una de las personas que atienden, me dice que atienden un promedio de 30 pacientes diarios entre semana y 45 aproximadamente en sábado. Entonces yo le decía, wow, todo mundo tiene dolencias y me dice, no, al contrario, son un aproximado y máximo de 5 que vienen por una dolencia específica, una fractura, una rehabilitación en sí. Y el resto de personas, todos vienen por estrés.
Entonces dejó en mí esa estadística cruda, esa percepción de ese único lugar a donde yo fui y me dejó pensando sobre cómo nos está afectando la salud mental y cómo de pronto no está siendo efectivo las medidas que como técnicos de seguridad, como médicos ocupacionales, estamos tomando, de pronto inclusive como empleadores para que lleguemos a un punto tan grande de un lugar en donde simplemente estoy lanzando una estadística, insisto, cruda, cómo estamos a nivel de cantón, de provincia, de país sobre el tema y que la prevención en algún lado se está deteniendo y está fallando y por eso es que estamos viendo esta clase de resultados donde cada uno busca la forma de encontrar su propio alivio que por último puede ser inclusive temporal, porque me vengo súper aliviada y empieza otra vez el corre-corre, la vida diaria, las ocupaciones, los tiempos, y vamos de nuevo en un círculo vicioso. Entonces, quería compartirle esto a sabiendas de su amplia trayectoria como investigadora, y no sé si le merece algún criterio esto que le acabo de comentar, como una vivencia de pronto de esta semana. Excelente ese aporte, mi querida Pauli, para todos los que nos escuchan, de hecho, porque mientras más podamos sensibilizar, ojalá todos los que nos pueden escuchar de una u otra forma, sobre el aspecto de que hay dolores aparentes o hay molestias que nosotros estamos dejando pasar hasta que se vuelven como incómodas para el vivir. O sea, por ejemplo, usted me manifiesta dolor cervical. Hay otras personas que dicen, no sé, es que siento que ya no puedo abrir bien los ojos, me arde, me quema, tengo que irme a hacer ver los lentes. Y de hecho, hasta cómo lo transmite. Hay personas que ya hablan con una urgencia, así como que, no, es que no sé, estoy como con un dolor que ya no sé ni dónde mismo, no sé si es la cabeza, es el cuello, son los ojos, no sé qué me duele, pero algo me duele. Y a veces llegan y le dicen al terapista o diversos espacios que buscan y le dicen, vengo por estrés. Y le dicen, ya, pero ¿qué le pasa? Es que no sé qué mismo me duele, ¿sí? Entonces, yo me atrevería, y he leído, por supuesto, estudios muy valiosos que en varios campos laborales, la salud y sobre todo la parte emocional, es que es tan diferente abordar un mero riesgo psicosocial, no por disminuir la importancia, para nada, pero es que el riesgo psicosocial ya lo hemos venido midiendo por años mediante encuestas en revistas. De pronto lo agrupamos, sacamos por ahí el hecho de establecer pausas activas, pausas recreativas, saliditas, hacemos campeonatos, listo. Pero es que este riesgo social nos está dando, no estamos viendo aspectos o resultados que podamos decir, esto está funcionando. Y como tal, miren, la productividad y el bienestar del trabajador están yendo a la par. Todos los conflictos de diferente aspecto están influyendo en mi trabajador, la parte social, la parte familiar, la parte laboral como tal. Por esa razón le había señalado hace un momento, no puedo separar a mi trabajador en tres diferentes clones. No puedo hacer o sensibilizar o de pronto establecer un programa para que mi trabajador no influya o recapacite y no influya lo que le está pasando en la parte externa, en la parte familiar, en lo laboral y viceversa. Por esa razón van de la mano y van creciendo las cifras estadísticas del estrés con el burnout, con los divorcios, con conflictos interpersonales, con violencia social, van creciendo y las cifras no están disminuyendo, no se han estancado. Y eso es preocupante porque no estamos abordando solamente, qué sé yo, un ingeniero, un médico, una licenciada, un maestro, estamos abordando un ser humano, estamos abordando un papá, una mamá, un hermano, un hijo, que está de pronto palpándose o sintiéndose como un dato, como una encuesta, como parte de una entrevista, y no está sintiendo ese verdadero cuidado de parte de donde yo estoy. De una u otra forma, el ser humano siempre busca ser cuidado, siempre, de diferentes formas, pero busca estar cuidado. Y el trabajador, el ser humano es muy inteligente. Él percibe cuando la empresa tiene el objetivo de cuidarle y cuando en realidad está haciendo un aspecto de vigilancia. Porque per se sabe cuando vienen y le dicen, en tal mes vamos a aplicar una encuesta de riesgo psicosocial.
lo único que quieren es saber cifras y datos. Diferente a crear un espacio y ni siquiera esperar a un mes para yo hacer un programa, sino iniciar un proceso tal vez o incluso individual. Cuando yo miro que hay un cuidado real por mi compañero, incluso se despeja el hecho de que muchas empresas tienen el miedo de decir, no, es que si yo le cuido, le doy un trato preferencial o especial al trabajador A, el trabajador B va a querer lo mismo. A veces el efecto que nosotros creamos de ser empáticos, de tener, como le manifiesto yo, para nada sintieron los otros compañeros que yo estaba haciendo un favoritismo. Cuando mi compañero atravesó el duelo y yo le dije, le voy a dar un tiempo prudente, nosotros nos encargamos de sus tareas, por favor, tómese ese espacio. Entonces yo no esperé a decirle, bueno, lo bueno es que ya viene el próximo mes y como vamos a hacer riesgo psicosocial o riesgo de pronto emocional o riesgo psicológico, ahí veamos cómo está y si es que se siente mal o si aún le afecta, pues hacemos algo. La situación y más bien a este punto quiero llegar con lo que usted manifiesta. El problema muchas veces en la empresa es que quiere adaptar el programa de riesgo psicosocial a un mes, a una fecha específica con este programa y esta encuesta cuando el espacio emocional lo hacemos en cada momento y podemos personalizarlo cuando el trabajador así lo necesite. Este aspecto de duelo no solamente se habla cuando fallece alguien. Ahora tenemos duelo, o sea, realmente se ha demostrado que pasan duelos el hecho de perder tal vez una mascota, terminar una relación, que se vaya un hijo a vivir o a estudiar en otro lugar, es un duelo emocional. Y como tal, muchas veces este trabajador necesita un proceso individual. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dedicamos uno por uno, no termino nunca. Es que no lleva más de 3 minutos personalizársele y dejarle un mensaje que si bien no busca abordar información innecesaria, si le expreso que le estoy acompañando y le apoyo de manera indirecta en esos difíciles momentos. Eso muchas veces nos falta, volvernos humanos, dejar a un ladito, eh, ponernos el hecho de que tantas trabas para llegar a decirles que le voy a aplicar un test, le voy a aplicar un cuestionario. Tal vez nosotros manejemos una entrevista de manera efectiva, tal vez obtengamos cifras y datos de manera fría y cruda, pero un ser humano siente y percibe. Y en esto la empresa tiene que enfocarse, dejar de vigilar para poder crear espacios en donde yo pueda hablar, en donde pueda expresar sin miedo. Qué importante abordar este tema desde esa perspectiva. Y es que el hecho de hacer seguridad y salud en el trabajo nos vuelve un tanto más cercanos al trabajador que cualquier otra área. Y si nosotros no tomamos esta perspectiva, no tomamos estas medidas y no hacemos algo por enfocar al ser humano como lo que es un ser único, con cosas positivas y negativas que afectan su vida y que nos da una respuesta diferente de cada uno según la situación en la que esté pasando, difícilmente podríamos llegar a dar el servicio adecuado que lo merece, ¿no? Entiendo y se entiende perfectamente el hecho de que esto dependa por el número de empresas, del tipo de empleador, las horas que tengamos dando en cada empresa nuestros servicios, un montón de factores. Pero lo que bien es cierto es que nunca debemos de dejar de ser nosotros, del lado humano, el apoyo que tengan los trabajadores para poder formar un vínculo, para poder realizar, no sé, un desahogo de su vida habitual y puedan encontrar algo más de lo que les lleve a un bienestar laboral, que es al final lo que buscamos. Estimada Gabriela, de mi parte y de la parte de la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo, AEST, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por habernos acompañado, por todos los conocimientos que nos ha compartido en esta ocasión. Esperamos que no sea la última y abordamos un tema que está ahí, pero que no se había abordado antes porque a veces vamos y cumplimos con un proceso, pero no le vemos el fin. No sé, en sus palabras finales para que se despide, estimada Gabriela. Agradecerles infinitamente porque ustedes están creando estos espacios en donde podemos hablar de manera segura, en donde podemos expresar sin miedo, justo lo que habíamos conversado, y pues es algo que les invito a hacerlo en todo momento, ¿sí?
Crear lugares en donde mi trabajador sabe que va a venir a ser protegido, ¿sí? Viene a trabajar, claro que sí, pero es mi derecho también el sentirme protegido y cuidado. Un derecho constitucional, por cierto. Y el aspecto del bienestar no solamente es físico y mental, es un entorno complejo como lo es el ser humano en sí. Así es. Y de esta manera vemos cómo la confianza es la base de un sistema de gestión. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Estuvo con nosotros la médico ocupacional Gabriela Medina. Con ustedes, su anfitriona Paulina Lozano, y nos vemos en el siguiente episodio del programa Prevención 360. Por esta ocasión, véanos también en TikTok, en la página personal de esta servidora. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.